Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería, los coloquios desde la UNI. Gracias por acompañarnos. Reciban ustedes el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los Escuela de Posgrado, una iniciativa profesionales, especialmente a los educadores. Actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos a una nueva jornada de los coloquios desde la UNI. Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los mismos, intercambiando experiencias, mirando el futuro, hablando sobre tecnologías emergentes y su impacto en educación, así como en la producción. El día de hoy, el tema que vamos a desarrollar es uno que persiste en ser una preocupación en los últimos tiempos de cómo es que accionamos el desarrollo de la sociedad, cómo es que efectivamente se hace sostenible, cómo que efectivamente tenemos un capital humano transformador y cómo es posible que además la inclusión sea un componente esencial, mirando el futuro sin que nadie se quede atrás en el acto educativo, en el acto productivo, no solamente articulando tecnología, conocimiento, sino sobre todo incluyéndonos, humanizando. Si bien es cierto que todos los autores pronostican que la quinta revolución industrial será casualmente la humanización de la tecnología, una mirada más efectiva de lo que nos comprende como seres humanos, esto no va a ser una realidad solo porque los pronósticos así lo anuncian. Será sobre todo porque desde la educación se crean las condiciones y porque los empresarios y los gobiernos y la academia en conjunto somos una unidad que construye esa humanización. Y es en esa dirección que el tema que vamos a tratar el día de hoy, por cierto, que incluye algunas afirmaciones seguramente severas, pero necesarias, lo vamos a desarrollar con mucho interés como un aporte académico. Y pensando siempre que estamos a 4 años de iniciarse la quinta revolución industrial, que los pasos ya se están dando, pero que a partir de 2030 se vivirá intensamente ese nuevo periodo. Como siempre, al inicio un paréntesis para ver las fechas que ocurrió un día como hoy y recordar que el 20 de agosto de 1988 ocurrió algo interesante. Uno de los primeros sistemas de comunicación y chat en tiempo real sobre Internet fue creado por Jarkko Oikarinen. Él creó el Internet Relay Chat. Él se convirtió entonces en un personaje parte de la historia del desarrollo tecnológico contemporáneo. Pero también ocurrieron otros hechos en una fecha como hoy. Sucedió también la fundación de ATI Technology, 1985, una empresa que optó por el desarrollo de tarjetas gráficas y procesamiento visual para computadoras y gracias a esa innovación, en aquel momento es que el tratamiento de imágenes se hizo una realidad en los dispositivos digitales que empezaban a propagarse. Y ocurrió que en 1977 la NASA lanzó el Voyager 2, una de las misiones científicas que marcan la historia de las telecomunicaciones, de la exploración del espacio, y luego tenemos que en 1930 un acontecimiento que coincide con las cosas que estamos narrando, se registró la patente de la televisión electrónica. Una noticia igualmente interesante, ¿no? Porque todos estos avances y todos estos aportes han dado lugar al mundo que hoy conocemos como inclusión, algo que omitimos eh, la semana anterior. Y es que una fecha como el 13 de agosto se celebró
el Día Mundial de los Zurdos. Lo traigo a colación porque al hablar de inclusión es uno de los temas que debe ser visto también con atención cuando hablamos de ergodinámica, cuando hablamos de tecnología para todos, también incluye a los zurdos. Bueno, veamos esta primera comunicación en este slide. ¿A qué nos referimos con esa articulación entre educación e inclusión? Primero, se trata de una piedra angular. Un ecosistema, ya como lo concibamos, requiere de antecedentes que le den sustento y propósitos, ¿no? Y en este caso, un ecosistema de transformación productiva sostenible, en el cual se concilia el crecimiento económico. El crecimiento económico ha caminado por un lado diferente de lo que incluso la industria pretende, porque al final acciones, el mundo financiero, absorbe todos los acontecimientos productivos para convertirlo en capital. Y parecía una suerte de distancia entre uno y el otro, aun cuando el uno sea tan importante como el otro, pero ambos requerían de mentes que propicien que eso crezca, se desarrolle y aporte. ¿No? Las finanzas no pueden caminar si no hay productividad de capital y la industria sin la productividad en función de la colocación de sus productos en el mercado. Pero los seres humanos, la tecnología daba soporte, pero como que no se le había dado al ser humano, el gran creador de todo esto, el espacio suficiente para lograr una sociedad más unitaria. Que habrán diferencias, muchos autores dicen que estas permanecerán, subsistirán porque es parte de nuestra naturaleza, pero hay aspectos que sí tienen que ser conciliados. De manera que la innovación tecnológica y la equidad social sean un todo integrado. Algo más a tener en cuenta es la adopción de la tecnología. ¿Cómo se hace? Porque esta requiere unir talento humano y aquí está el kit de todo. El talento humano con la innovación digital, ahora la innovación digital, ya la innovación cuántica en camino, para cerrar brechas sociales, para mejorar la competitividad económica en todo país. Entonces, ¿qué es la inclusión? ¿Qué es el desarrollo tecnológico? ¿Qué es el desarrollo económico? ¿Qué es el bienestar en conjunto? Reflexionemos sobre esto. Un ecosistema integrado de transformación productiva, para todo el concepto de transformación productiva subyace, es aquel en el que la tecnología digital y la inteligencia artificial, visto en los tiempos de hoy, no constituye fines en sí mismos, sino herramientas para ampliar las capacidades de las personas. De eso se trata. Mejorar la educación y generar una participación más inclusiva en la economía. Hay países, creo que la mayoría, donde se han dado normas incluso para personas con capacidades especiales. Todos somos especiales. Unos necesitan mejor atención que otros. Todo parte por mirarnos como conjunto. Y en ese sentido, ¿qué hacemos? Porque hemos tenido algunas décadas en donde la inclusión tecnológica se convirtió en una suerte de avatar social, por el cual se requiere garantizar que todos tengan acceso y capacidad para usar tecnología de manera efectiva. Por ahí hubo quienes dijeron una laptop para cada niño. Sí, que se le vistió principios pedagógicos, ¿no? Pero el camino demostró que no era tan así, ¿no? Primero hay que capacitar a los maestros, primero hay que tener una industria de contenidos, primero hay que diseñar metodologías donde se faculta al estudiante a que efectivamente se desarrolle él en sí mismo y cree tecnología usando herramientas. La brecha y a la alfabetización digital, los costos, la discriminación y sesgo, las barreras físicas y la privacidad y seguridad por algunas de las problemáticas que impiden que la tecnología sea accesible y beneficiosa para todos,
es un componente escrito por distintas instituciones o compartido. Tal. Citamos tres de ellas en el pie de esta inclusión que hay acá en el slide. ¿Qué hacemos? Esta es una preocupación. La suscriben distintas organizaciones, no solamente las tres que están ahí señaladas. Entonces, tenemos un concepto, lo presentamos. Tecnología digital articulada con inteligencia artificial, educación e inclusión para la producción, es el enfoque mediante el cual se articulan las tecnologías digitales y la inteligencia artificial con los sistemas educativos, la formación de capacidades y las oportunidades económicas. Tenemos un propósito: democratizar el acceso al conocimiento, elevar la productividad, impulsar la innovación, facilitar la incorporación de personas, empresas y territorios en la economía digital. Aquí hay algo que, sin ser nuevo, lo hemos subrayado en esa última fila, porque todos estos son temas que se vienen discutiendo por mucho tiempo, con distintos, dependiendo de dónde es el debate. Esto no es nuevo. Lo nuevo, lo que estamos tratando de hacer notar es esta articulación para facilitar la incorporación de personas capacitadas, convencidas, con el talento suficiente, que hagan empresa en un territorio que debe ser desarrollado. Esto es algo que no lo habíamos tomado tan en cuenta en los últimos tiempos, porque tenemos que preparar personas para que desarrollen los territorios donde viven. Si bien es cierto que se ha teorizado un tanto y en los currículos se tiene en cuenta, es un diagnóstico de la comunidad, del territorio. Sin embargo, no se había creado la línea de desarrollo tal que el aporte que hace la educación inicial, primaria, secundaria, coincida con el aporte que hace la universidad para el territorio en el cual habitan. ¿Qué potencialidades deben tener los egresados de la educación para convertirse en impulsores de las capacidades territoriales y en beneficio común? Estas últimas líneas, sin ser nuevas, les estamos dando el énfasis suficiente en este concepto. En todos estos temas que acá están tomados en cuenta, que tampoco son nuevos, pero que como concepto les estamos dando un diferencial importante. ¿Con qué dimensiones? Vamos a ver. ¿Cuáles son? Y hay cuatro propósitos. Primero hablemos de una tecnología cuántica. Ya no podemos dejar de hablar de la tecnología cuántica, sobre la cual se están haciendo acciones y sobre la cual incluso hay una presencia importante que va a convertir en un instante, ya lo es. Los modelos que siempre se importantes: qué modelo educativo, para qué sociedad, para qué territorio, para qué tiempo, mirando el futuro siempre, y la inclusión. ¿Cuáles son los propósitos? Veamos. Primer caso: infraestructura, conectividad, plataformas, datos y herramientas para transformar procesos educativos o productivos, perdón. Aquí hay algo que debemos enfatizar. En las últimas décadas llegó la computadora, ingresó a las aulas y hemos empezado a enseñar procesadores de texto, hojas de cálculo, multimedia, inteligencia artificial, en fin. Pero nos centramos en la herramienta. Le decimos al estudiante: aprende a utilizar la herramienta. Pero hay que vincularla con los procesos productivos, y es allí en donde no hemos alcanzado fortaleza suficiente en los últimos tiempos. Centrados en las herramientas, sin entender que esa tiene que ser aplicada a un proceso productivo. Entonces, hablar de crear tecnología es eso justamente. ¿Cómo me ayuda la tecnología digital para solucionar esta casuística, este caso?
cómo mejorarlo. Es esa línea que ahora caemos en la cuenta que es mentalizar tempranamente para lograr el potencial en la universidad que sean efectivamente transos productivos. Que la inteligencia artificial es una herramienta que ha venido a ocupar un espacio importante en esto, sí, pero hay que aumentar las capacidades humanas, automatizando, utilizando herramientas de automatización, de análisis de datos, de analítica predictiva, de optimización, de generación de conocimiento. Para eso son las herramientas. Entonces, desde el modelo educativo, nos toca justamente desarrollar la competencia digital hoy como aprestamiento para la competencia cuántica y el razonamiento analítico, el cálculo de probabilidades como instrumento de mirar qué va a pasar, de mirar el futuro, capacidades tecnológicas y habilidades productivas con inteligencia artificial, agéntica ya. Entonces, garantizar que las empresas donde estas personas se desarrollan, que las comunidades donde todas estas personas y estas empresas articulan una unión común y territorios participen y se beneficien de la transformación productiva. Una formulación más estratégica, o sea, esto podría sonar a mucha teoría, pero veamos qué más. Veamos qué más. La convergencia. Aquí hay mucho que mirar. La convergencia entre tecnología digital, inteligencia artificial, educación e inclusión para la producción es un modelo de desarrollo. Y para ello, conocimiento orientado a fortalecer el capital humano. Y aquí tenemos que cuidar las definiciones. Conocimiento, de acuerdo. Orientado a fortalecer también. Capital humano. Capital humano es el capital, es el hombre o mujer laborando. Puedo tener 100 PhD, pero si solamente 30 están ocupados investigando o laborando, entonces el capital humano en PhD es 30, no es 100. Y allí entonces hay una definición a tener en cuenta, porque si tengo en el país 2 millones de egresados de la universidad, ¿están laborando en lo que aprendieron en la universidad? O bueno, ok, se desviaron en nuevos espacios y alcanzaron habilidades multidisciplinarias. Bueno, muy bien. ¿Están los 2 millones ocupados? Porque los que no están ocupados, indicador de déficit en capital humano. Porque son adultos, están preparados, pero no están produciendo. Eso debemos tenerlo muy en cuenta porque desarrollar capacidades incluye esto. Democratizar las oportunidades tecnológicas. Ojo con el concepto de soberanía tecnológica. De eso no depende de la computadora ni de la... Depende de lo que los educadores propiciamos para que nuestros estudiantes tecnología. Incrementar la productividad, o sea, incrementar resultados convertidos en beneficio y promover una transformación económica inclusiva, sostenible y territorialmente equilibrada. Insistimos en el territorio. Los educadores tenemos que preparar cuadros para que laboren en el territorio, llámese distrito, provincia, región, país. La mirada del educador es un producto educativo potencialmente preparado para ensamblarse en el plan de desarrollo de su país o para que generen nuevas oportunidades de desarrollo en su país, en su territorio, en su región. Ese es un concepto que los educadores debemos incorporar. Cuando hablamos de perfiles, se tienen que editar mirando el futuro y mirando las capacidades territoriales. Bien, entonces,
pasar de la inclusión digital como acceso a dispositivos y conectividad, ya, ese es un momento, a la inclusión productiva como capacidad efectiva para que necesitamos de la conectividad, sí, un elemento esencial para que esto sea cierto. La alfabetización digital, sí, algo que tenemos que, y que lo digital ya sea algo corriente desde el antiguo, pero ya incluyamos la precuántica. Todavía no hay demanda cuántica amplia en países como Japón, como Canadá, en España. He conocido el Parque Tecnológico de Gijón, aporta producción también para escalamiento en las universidades y ya están incluyendo tecnología cuántica. Entonces, sobre la cual debemos avanzar más de lo que hasta ahora ya se logró, porque no es usar la herramienta, sino producir con herramienta y ojo a la solidez ética, competencias productivas, qué logro, transformo, qué mejoro, dónde aporto, de manera que la innovación sea una realidad y de manera que no solo para el empleo, mayor productividad, comprendan que puedo tener el mejor producto del mundo, pero que si no está asociado a condiciones de marketing, de uso de el gran Internet para colocar también desde allí o por allí mis productos y convertirlo en beneficio, en dinero, no hay productividad. Y en nuevas inversiones, ¿no? Y el desarrollo inclusivo. Este desarrollo debemos tenerlo en cuenta no solamente por una condición de carácter socioeconómico, no solamente por una cuestión de género, no solamente por una cuestión de personas con capacidades especiales. Esta identificación es útil, nos va a servir, seguirá siendo útil, pero no tiene que ser algo que miremos porque nos están pidiendo que lo hagamos así. Tiene que ser algo natural. Debemos actuar entendiéndonos en la inclusividad como una condición natural de nuestra realización social. Entonces, hablemos de un desarrollo estratégico hacia el 2040 para proyectar un ecosistema integrado de transformación productiva. Esa primera fila, ahí está encerrado el concepto de todo lo que hemos visto. Proyectar un ecosistema integrado de transformación productiva. Hacia la próxima década, y será conveniente entonces, las líneas estratégicas no se limiten a digitalizar la educación, sino que articulen escuela, universidad, empresa, innovación, producción con la inteligencia artificial como tecnología transversal. Dicho así como un primer paso. La inteligencia artificial tiene que ser tomada en cuenta no para que los chicos pasen de copiar y pegar y ahora a encargar a la IA agéntica que les haga el trabajo. Bueno, pues aquí viene el educador con la oportunidad de decirle al estudiante, sustenta lo que has hecho. Explícalo en pocas palabras, comunicación funcional. Pocas palabras diciendo mucho, con precisión, con una lógica descriptiva. O sea, vamos a tener que ir al lenguaje, a la construcción del lenguaje y a la verbalización de las experiencias. La experiencia, pero, y entonces, el que sabe lo que ha hecho, va a saber lo que dice. 4 líneas estratégicas. Proponemos, pueden ser más. Cada quien las puede desarrollar de mejor manera. Pero comprendemos que el talento digital e inteligencia artificial para producción por ahora es un asunto de particular importancia. Laboratorios de innovación, universidad, empresa, Estado, tenemos que trabajar de manera articulada.
Algunos países han avanzado en esa dirección bien, otros no tanto. Inclusión productiva, territorios inteligentes, insistimos este término, hacia este periodo que se avecina, en el caso del talento digital, transformar la educación básica y superior para desarrollar competencias digitales, pensamiento computacional, inteligencia artificial, datos, automatización y resolución de problemas productivos, de casuística en general. Además, desde el punto de vista de los laboratorios de innovación, una red de laboratorios físicos y virtuales, donde los docentes, donde los investigadores y las empresas cuenten con inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, tecnología cuántica, biotecnología, manufactura avanzada. Estamos citando algunos componentes de lo que se puede hacer. ¿Qué más hemos visto en el materia? Esta articulación de las tres hélices universidad-Estado, permanentes de cooperación. Esta articulación, este tipo de cooperación es imprescindible aprender a hacer. Todos los países que han alcanzado importantes niveles de desarrollo lo están haciendo, lo hacen bien. Y esto para investigación aplicada, para transferencia tecnológica, para emprendimiento y desarrollo. Y en el cuarto numeral, llevar las capacidades digitales y de inteligencia artificial más allá de los centros urbanos, incorporando MIPES, comunidades y regiones al nuevo ecosistema productivo. Y cuando decimos más allá de los centros urbanos, estamos dando importancia al centro urbano, pero también pensemos en el centro rural. ¿Cómo articular educación, producción? La educación básica regular desarrolla las capacidades fundacionales. La educación superior las especializa. La empresa participa en la definición de competencias y proyectos reales. Hay un concepto muy interesante, ¿no? La universidad, o perdón, la empresa le dice a la universidad, necesito estas competencias. Veamos ese tipo de opción. Entonces, en relación a los laboratorios, de la red de laboratorios. El estudiante pasa de aprender tecnología a utilizarla para resolver casos productivos, concretos, mediante proyectos, retos empresariales y emprendimiento. Esto se hace mucho en Japón, en Estados Unidos, en China, en Alemania. En la región sudamericana deberíamos de hacerlo más intensamente. Y en esta articulación de las tres hélices, bueno, la educación superior genera conocimiento y talento. La empresa plantea desafíos y escalan soluciones. El Estado establece políticas, financiamiento e infraestructura habilitante. Y con relación al cuarto numeral, bueno, en este caso, la educación se convierte en plataforma de desarrollo territorial. Colegios, institutos y universidades conectados con las vocaciones productivas de cada región. Estas son las cuatro líneas estratégicas que hemos definido, mejorables, ¿sí? Pero creo que es un punto de partida interesante. Cuatro. Descubrir, comprender y crear son objetivos educativos. Superior a aplicar, especializar e innovar. Y así, en la investigación universitaria, generar conocimiento, generar tecnología. Entonces, en la empresa, producir, escalar y competir, regular y conectar. Logro, veamos, capaces a producir aprovechando intensa y eficazmente tecnología.
Muy la Nacional de Ingeniería aún sigue siendo 150 años. El año es el año del sesquicentenario de la UNI. Y no dejamos de comentar estas maestrías que están sirviendo para nuevas promociones preparadas para estos tiempos. Un MBA, una maestría en Administración de Empresas con mención en Gerencia y Tecnología. Otra sobre transformación digital ya orientada hacia la transformación cuántica. Una maestría en Ingeniería de Procesos con mención en Gestión de Calidad y Tecnologías de la Información. Y otra más en Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital, imprescindible en los tiempos contemporáneos para las soluciones que requieren las corporaciones. Para cualquier información sobre este particular, por favor, comunicarse con Milagros al 936-20. Y recordar, como lo hacemos siempre en cada coloquio, que el deseo institucional en razón del producto educativo para la quinta revolución industrial, educación digital, entendida como tratamiento para la educación cuántica. Entonces, formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento por el principal soporte de la tecnología digital y la gestión educativa. Las describimos cada vez en cada coloquio. Una tecnología digital que posibilita que la gestión educativa sea más efectiva, en donde el equipamiento, las aplicaciones y la conectividad son los instrumentos que la tecnología digital favorece la gestión de modelos, de procesos y de logros. Esto entendido como una unidad. Los modelos se pueden ir perfeccionando, entender que los subprocesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación requieren de uno que
Voy a repetir este slide. Había un problema de audio, dispensen. Se explicaba que la transformación digital hacia la transformación cuántica. Pasamos por una escuela básica en la cual sería ideal que estos objetivos sean cumplidos, ¿no? Desarrollar habilidades de observación y análisis, educar en la matematización del pensamiento, formar en la competencia digital hacia la competencia cuántica. De manera que en educación superior se puedan cumplir esos objetivos, desarrollar potencialidades de análisis complejo y dimensional, fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética y en función del razonamiento cuántico. Bueno, esta es una visión mirando en el caso de Perú. Lo vemos así. Nuestra visión. Perú contará con un ecosistema integrado de transformación productiva en el que cada estudiante, desde la educación básica hasta la educación superior, desarrolle progresivamente capacidades para crear, utilizar más tecnologías digitales y cuánticas e inteligencia artificial, conectándolas con las necesidades productivas de empresas y territorios para generar innovación, empleo de calidad, emprendimiento y desarrollo sostenible. Bien, de la educación para el empleo a la educación para crear valor. Con tesis, lo que pretendemos.